estimados alumnos. Mi nombre es José Benito Navas Calderón y el componente que trataré de desarrollar en unos 5 minutos de manera muy general es el de mercado financiero. Pero me voy a enfocar en el mercado financiero nicaragüense. Y para entender el mercado financiero nicaragüense, en principio quiero decirles dos cosas. El mercado financiero nicaragüense es oligopólico y no tiene profundidad. Cuando digo que es oligopólico, me refiero a que solo hay 7 bancos en Nicaragua. Y si usted se revisa la bibliografía o la información centroamericana, por lo menos Panamá tiene 60 bancos, Costa Rica más de 30 bancos, Guatemala más de 30 bancos, Honduras más de 30 bancos y Nicaragua 7. Entonces, por eso les digo yo que el mercado financiero nicaragüense es oligopólico. Y cuando le digo que no tiene profundidad, me refiero a que hay municipios que no tienen ni cajero automático en León, en Nicaragua, por ejemplo. Hay municipios que no tienen ni sucursales bancarias. Por ejemplo, el norte de Chinandega. La gente del norte de Chinandega tiene que ir hasta el Guasable, donde hay solo una sucursal. Por eso les digo, en principio, el mercado financiero nicaragüense es oligopólico y no tiene profundidad. Bien, ahora, para comprender el mercado nicaragüense, financiero nicaragüense, habría que entender también el nuevo orden económico internacional. ¿Y qué es el nuevo orden económico internacional? Bueno, es un conjunto de reglas pactadas por la autonomía de la voluntad de las partes. ¿Y cuáles son estas partes? El Estado y las organizaciones. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo funciona el Estado y las organizaciones? Bien, sencillamente funciona de esta manera. El yacimiento de plata más grande del mundo está en México, ¿verdad? Pero México, como Estado, no puede financiar para explotar industrialmente ese yacimiento. Entonces viene el Estado mexicano y recurre a una organización. Pero esta organización no es cualquier organización, son organizaciones financieras poderosas, que pueden ser multinacionales o transnacionales. Bien, ahora voy a explicar esto. ¿Qué es una multinacional? Bueno, es una organización que mantiene operaciones en muchas partes del mundo, pero centraliza la toma de decisiones. ¿Y qué es una transnacional? Bien, es una organización también que mantiene operaciones en muchas partes del mundo, pero descentraliza la toma de decisiones. Ahora, ¿qué persigue este nuevo orden económico internacional que afecta al mercado nicaragüense financiero? Bueno, persigue la globalización financiera. Bien, ¿y qué es la globalización financiera? Bueno, es un fenómeno que trata de superar o vencer las barreras a los intercambios comerciales y financieros prácticamente, facilitando el tránsito internacional y la contratación internacional. Bien, ahora vamos a definir primero el sistema financiero nacional nicaragüense. Bien, ¿cómo se define? Se define como un conjunto de instituciones, intermediarios financieros, activos financieros y mercancías que necesitan financiación. Entonces, ¿cuáles son los actores del sistema financiero nacional nicaragüense? Bueno, al menos 3 grandes grupos. El primer gran grupo es el Banco Central de Nicaragua. El segundo gran grupo son las instituciones que aceptan depósitos y otorgan crédito. Y el otro gran grupo son las personas y las instituciones que solicitan préstamos y hacen depósitos. Esos son los 3 grandes grupos del sistema financiero nacional nicaragüense. Ahora, ¿y qué es el mercado financiero? ¿Qué es el mercado financiero? Bueno, el mercado financiero se puede definir como aquel mecanismo en el que se intercambian bienes y servicios o activos financieros que necesitan financiación y se establece su precio. Ese es el mercado financiero. Ahora, el mercado financiero juega con el activo financiero. Entonces había que entender qué es el activo financiero. En principio, ¿qué es un activo? Un activo es una posición que tiene un valor en un intercambio. Entonces, el activo puede ser tangible o intangible. ¿Cuándo es tangible? Cuando su valor depende de las propiedades físicas. ¿Y cuándo es intangible? Es intangible porque el valor o beneficio representa una obligación futura.
Entonces, el activo financiero es un activo intangible porque el valor o beneficio típico es una obligación de dinero a futuro, ¿no? Los activos tangibles o intangibles comparten al menos una característica. De ambos se espera que generen flujos de efectivo. Bien, entonces ahora habría que ver también otra parte. ¿Cuál es el precio del activo financiero? El precio del activo financiero es el flujo de caja esperado o el flujo de efectivo futuro. El tipo de activo y las características del emisor determinan el grado de certeza del flujo. Bien, y finalmente, para terminar con esta breve introducción, quisiera comentarles tres características principales del activo financiero. La rentabilidad es una característica. ¿Qué es la rentabilidad? Es la capacidad de generar intereses. La liquidez, otra característica, la segunda. ¿Qué es la liquidez? Es la capacidad de convertir el activo financiero en dinero a corto plazo. Y el riesgo es otra característica que esto va a depender de la solvencia del emisor y de algunas garantías adicionales. Entonces, aquí podemos hacer una combinación. Cuando un activo es rentable, cuando su liquidez es mayor y el riesgo menor, ahí es rentable. Bien, esta es una manera muy práctica, muy operativa, muy rápida, muy resumida de introducirlos al mercado financiero, y yo con mucho gusto estaré dispuesto a cualquier aclaración o sugerencia o inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias. Finalmente les hablaré de las características del activo financiero. El activo financiero tiene tres características. La primera es la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Es la capacidad de generar intereses. La segunda característica es la liquidez. Y la liquidez se define como la capacidad de convertir el activo financiero en dinero a corto plazo. Y la última característica es el riesgo. El riesgo depende del grado de solvencia del emisor y de las garantías adicionales que tenga el emisor. Aquí se puede hacer un jueguito. ¿Cuándo es rentable entonces un activo financiero? Un activo financiero es rentable cuando tiene mayor liquidez y menos riesgo. Y después se pueden hacer otras combinaciones. Bien, ya despidiéndome, ahí es donde me trago, no sé cómo terminar. Agradeciéndoles mucho, me despido, recordándoles que tienen un foro de consulta donde estaré yo a la entera disposición para atenderles como ustedes se merecen. Muchas gracias.